Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos acá para hablar un poquito de María Magdalena. Eh, Primero, quiero comentarles que estuve viendo la serie de Netflix, María Magdalena, una serie muy larga de 60 capítulos, una serie colombiana, y me parece interesante compartirlo con ustedes porque me pareció muy interesante lo que muestran, ¿no? Está hecha por colombianos en distintos lugares del mundo, de acuerdo a las escenas que necesitan, actores colombianos, una linda música, muy buen vestuario, muy buena ambientación, y la historia escrita eh, digamos que no tanto basada en la Biblia, donde María Magdalena aparece pocas veces, en los cuatro evangelistas aparece, pero no aparece con mucho detalle, con mucho detalle de su historia. Pero, como ustedes sabrán, tenemos los evangelios canónicos, que son los cuatro evangelios, que pertenecen a la Biblia, pero además están los evangelios apócrifos, que no fueron elegidos. Ustedes saben que San Jerónimo es el que hace la discriminación de estos evangelios. Dice, este sí, este no, este sí, este no. En todos los casos, algunos era más fácil probarla, lo que decían los evangelios, en otros casos no. Pero bueno, la cuestión es que San Jerónimo elige estos cuatro que son los que conocemos. Pero además están los apócrifos, que no quiere decir que no se puedan leer, sino que se pueden leer. Quiere decir que no fueron elegidos, tal vez sea más difícil probar o tener datos fehacientes de eso. Aparece el Evangelio de Nicodemo, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe. Es decir, hay un montón de personajes que han escrito las historias que tenían o los recuerdos que tenían de haber compartido con Jesús. Entonces, en esta serie hay muchísimo de esos datos que habla, incluso lo que tenía que ver con la vida cotidiana de ellos, de Jesús, cómo vivían, quiénes eran, las rivalidades que habían en los grupos de estos apóstoles, de estos seguidores de Jesús, con la única mujer, ¿no es cierto? La única mujer que ellos la miraban con un poco de distancia, no la querían mucho, pero a diferencia de los apóstoles hombres, ella era realmente una mujer muy inteligente, muy luchadora por los afectos. En realidad uno dice, sí, era la prostituta y qué sé yo. No tenemos mucho dato de esto. Lo que sí pensamos que tal vez tenga que ver con esto es que ella había nacido en Magdala. Y en esos tiempos se conocía a Magdala como un lugar de prostitución. En realidad no sabemos si ella era prostituta, si ella había sido esclava, había sido violada, eh, maltratada. En la película hay algunos datos que tienen que ver un poquito con esto, ¿no? Este, pero de ninguna manera, en ningún lado aparece esta descripción. Yo, qué sé yo, en el fondo de mi corazón lo atribuyo más a una cuestión del machismo de la época. Este, Todos apóstoles y ninguna mujer. Y los apóstoles decían, es la preferida de Jesús. La preferida porque la quería, la amaba. Algunos han desarrollado la teoría de la esposa, con muchas suposiciones. Tal vez lo fuera, la verdad que no sé. Pero la cuestión es que entre ellos había, entre Jesús y María Magdalena, había un vínculo diferente al resto. ¿No es cierto? Fundamentalmente, en principio, lo que podemos saber y estar seguros que ella estaba enamorada humanamente de Jesús. No sé si Jesús respondía a eso desde lo humano. Sí, desde lo espiritual. Era la más querida junto con Juan, eran los dos más queridos. María Magdalena es a quien Jesús le daba lecciones privadas, la besaba en la boca, le dio un lugar preferencial en el que el resto de los
apóstoles miraban de costado, por ahí sin entender. En una mesa de hombres sentar a una mujer, por ejemplo. Él propone rever todo esto. Y María Magdalena lleva adelante todo esto. En realidad, dentro de la religión se la ha visto como la penitente, la que cumple una penitencia, la que pide perdón, la que se ha equivocado y quiere redimirse. Tal vez todo esto lo podemos traducir en que era una persona fuera de la sociedad o de lo que la sociedad aceptaba. Podía ser adúltera, podía haber dejado a su marido porque la esclavizaba y le pegaba y no sé qué cosa, y ella, defendiendo su integridad física, lo dejaba, cosa que en esa época era terrible que la mujer hiciera eso, era condenada y muchas veces apedreada y las mataba, ¿no es cierto? Y ella lleva adelante todo eso y pensemos que Jesús en esa época, cuando él empieza su sacerdocio, digamos, él comienza a hacer curaciones que eran más parecidas a exorcismo que curaciones, ¿no? Entonces, para toda esta gente parecía que esta cosa de haber sido marginada de la sociedad, suponía que Jesús la podía ayudar a encontrar su camino, a sacar los demonios. Hay una actitud de Jesús, hay una situación donde saca todos esos demonios, ¿no es cierto? Y ella era realmente la persona que más en comunión estaba con Jesús. No solamente porque lo quería mucho, sino porque tenía una evolución espiritual que no tenían el resto de los apóstoles. Entonces, muchas veces la llamaban y era la preferida. La preferida no, es que le reconocía cierta capacidad, les enseñó a leer y escribir a todos, por ejemplo, ella. Pero además tenía una capacidad de didáctica a nivel espiritual muy interesante. Digamos, es un personaje que yo creo que, y esto es una opinión personal y pido disculpas a los sumamente ortodoxos de la Iglesia, ¿no? Yo creo que la actitud machista de la Iglesia, todas sus historias, pretendía dejar en un lugarcito como secundario a esta mujer que era tan importante y desde el punto de vista de Jesús y el lugar que le dio, lo marcó. No es que la dejó en el montón, sino que la destacó, ¿no es cierto? Incluso en un momento, incluso en la película esta, que yo les mencionaba, aparece en la última cena, aparece ella con los 12 apóstoles. Es muy difícil encontrar una pintura de los grandes pintores de la humanidad que han pintado infinidad de veces la última cena, es difícil encontrarla a ella. Por ahí aparece la figura de Pablo como que tiene un aspecto femenino, como la pintura de Leonardo, donde tiene un rostro femenino, que sería el rostro de ella, pero faltaría uno de los hombres. En realidad hay muy pocas representaciones donde aparece ella y está por ahí por detrás, ¿no es cierto? Ella aparece en distintas situaciones y después vamos a ver cómo la han graficado. Aparece muy vinculada a la historia pública de Jesús. Por ejemplo, cuando le lava los pies y se los pasa con el cabello, ¿no? Es decir, los artistas después, con los siglos, la han representado con un cabello enrulado, más bien rojizo, ¿no? Es como una mujer que llama muchísimamente la atención y tiene ese cabello color rojizo, ¿no? Entonces, con ese cabello muy largo que ella tiene, le pasa este bálsamo con aromas en los pies de Jesús. Ella era hermana de Marta y de Lázaro, el de la resurrección. Si Jesús resucita a Lázaro. Y esta María, que también era Magdalena, también se la llamaba María de Betania. Hay varias Marías
en el relato bíblico, ¿no es cierto? Acá Magdalena, bueno, ya lo dije antes, por ser de la ciudad, del pueblo de Magdala. Yo creo que el gran símbolo de María Magdalena es el que uno puede acercarse a la divinidad sin importar lo bajo que uno esté, el nivel que esté. Hay algunas pinturas donde a ella la ubican, vamos a ver, una pintura muy, muy clásica, donde ella la ubica en la parte más baja, ¿cierto? Y de pie están San Juan y la Virgen María. Y ella abajo, digamos, adorándolo a Jesús en la cruz, pero como tirada en el piso, como en el lugar más bajo. Digamos que el mérito de ella es esto, ¿no? De que cualquiera que haga un arrepentimiento y que haga una buena intención, puede seguir este camino de evolución espiritual. Ese es el ejemplo de ella. Ejemplo que la ayuda a Jesús y porque es ella que lucha, porque otra mujer en esa época no tiene el derecho social como para seguir adelante con todo eso. Es una condenada, una paria de la sociedad. Está al margen. En el Evangelio de Felipe, el Evangelio apócrifo de Felipe, se dice que era muy importante la participación de ella, que Jesús la amaba más que al resto de los discípulos, que era su compañera favorita. Ustedes saben que lamentablemente en los escritos que se encontraron en las cuevas de Qumran, toda esta parte aparece comida por las hormigas. Nos queda la duda, ¿eran amantes? ¿La besaban la boca? ¿la enseñaban en privado? No sabemos, queda en la imaginación de cada uno. Lo que sí fue una rebelde con sus afectos, con sus objetivos, y con esa condición de estar afuera de la aceptación social, y lucha y se acerca a Jesús y ocupa un lugar preferencial con ellos. Incluso tiene la misión, cuando se aparece Jesús, le encarga una misión a ellos, es enseñar todas las enseñanzas de él y cuidarlo también, como a Pedro también le pide que los cuide a los apóstoles. Recordemos, ella aparece en la vida de Jesús, cuando él está predicando, ella se empieza a acercar. Él le dijo que la podía ayudar y qué sé yo. Ella se va acercando, empieza a formar parte de los discípulos, y cuando lo crucifican, los discípulos no estaban con ella, acompañando a Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque eran perseguidos, estaban en cualquier otra parte ocultándose, porque así como lo agarraron a Jesús y lo crucifican, ellos tenían miedo de ser crucificados también y no poder cumplir con ese mensaje de Jesús que ellos tenían que cumplir. Entonces, María Magdalena está al pie de la cruz, junto con María y San Juan, con la Virgen María y San Juan. Ella es la que recoge en un recipiente una mezcla de sangre y tierra, que es la sangre que cae del cuerpo de Jesús, y la tierra que había. Este elemento que ella recoge, que a veces pensamos, bueno, no, ella recogió con el cáliz la sangre, qué sé yo. Aparentemente lo que recoge ella es la sangre que cae en el piso y se mezcla con la tierra, ¿no es cierto? Es recordada y la leyenda, nada de esto es probable, pero la leyenda dice, y la vamos a ver en distintas representaciones de ella, donde aparece con una especie de ampolla, una especie de frasco oriental muy lindo, donde ella lleva ahí, eso se lo lleva con ella hasta la muerte y es enterrado. Ella es enterrada con esta santa ampolla, que se llama. El cáliz de la última cena, que después vamos a ver, el Santo Grial, aparentemente se lo lleva José de Arimatea. José de Arimatea era un integrante del Sanedrín, que era un grupo de sacerdotes judíos, pero él era el único de esa agrupación que tenía su simpatía por Jesús. Es el que le da la tumba,
déjenlo descansar acá. Y él es el que se lleva, en principio, el cáliz. Ese cáliz donde aparentemente recogieron la sangre que caía. Pero María Magdalena junta la sangre en la tierra como símbolo de fertilidad y se lo lleva con ella. Y después, María Magdalena es la que, cuando va a la tumba al otro día para untarlo con los bálsamos, como hacían tradicionalmente los judíos, ella entra en la tumba y se da cuenta que Jesús no está. Y entonces ella se queda asombrada, ¿no? Entonces está de espaldas a la puerta, y entonces entra Jesús y le dice María, y ella se da vuelta y se queda asombrada porque lo ve vivo. Ella lo quiere tocar y él le dice, no me toques. Es una frase muy, muy famosa en la historia de María Magdalena. En realidad no es que le dice que no lo toque, le dice que no lo sujete, que él todavía tiene que subir al Padre. Y él le pide que le avise a los demás que él ha resucitado y que se va a encontrar con ellos, que estén preparados. Bueno, de más está decir que toda la leyenda que hay sobre los restos de María Magdalena, en realidad en mucho tiene que ver con esta escena. Esta escena sí es bíblica, ¿no es cierto? Hay distintos evangelistas que la cuentan de distinta manera, por ahí hay un ángel en la puerta de la tumba, en la entrada de la cueva, donde dice. La cuestión es que la leyenda sobre María Magdalena cuenta que ella entra a esta cueva con el pie izquierdo. Bueno, entonces ya en los restos de María Magdalena el pie izquierdo es un elemento súper sagrado, porque pisa con ese pie para entrar en la cueva. Quiere decir que entre sus restos va a faltar el pie, ¿no es cierto? Y después tiene entre sus restos un área, un trocito de la piel de María Magdalena que no se ha deteriorado con el paso de los siglos. ¿Por qué? Porque es el lugar donde Jesús la toca, diciendo María. Entonces, eso que él toca es un recuerdo especial en los restos, que es ese sector donde Jesús la toca. Todo esto, toda esta historia de María Magdalena es sumamente interesante. Algunos dicen que ella se retira a morir en Galilea. Otros dicen que se va a Éfeso, en la casa de la Virgen, que se va a la Virgen y San Juan. Algunos dicen que ella va allí y después se llevan a Constantinopla los ortodoxos, se llevan los restos de ella. Y después hay otra teoría mucho más rica, mucho más divulgada en los últimos tiempos, que tiene que ver con la historia del Priorato de Sion, la historia del Código Da Vinci, ¿cierto? Fue tan famosa esa película que vio todo el mundo y que, bueno, el tema es que María Magdalena aparentemente se va en barco desde Palestina, junto con otros apóstoles que no tenemos muy claro cómo son, no sé bien que esta es una leyenda, y que medianamente hay 10 relatos y algunas cosas coinciden. Lo que más coincide es esto: ellos se van en el barco y se van varias Marías. María, la mujer de Cleofás, María Magdalena, se va Marta, la hermana de María, se va Lázaro, el resucitado, y se van y la barca lo lleva hasta la zona de Marsella, en el sur de Francia. Allí existe, desde Marsella hacia España, digamos, un pueblito de la costa que se llama las Santas Marías del Mar, porque se recuerda el desembarco de esta excursión, digamos, que hacían todos estos personajes
yéndose de las persecuciones que tenían los romanos con ellos, ¿no? Entonces llegan ahí, los reciben en el pueblo, y a partir de ahí comienza otra historia en Francia, ¿no es cierto? En la catedral de ese pueblo, de ese lugar, se veneran los restos de estas Marías. Hay una iglesia que es San Maximino, que ahí originalmente se recordaban, se podían visitar, se podían peregrinar los restos de María Magdalena. No se olviden que en todo este tiempo y en los siglos siguientes, María Magdalena era como de segunda. Creo que en el 2016 el Papa Francisco la reconoce como un apóstol más. Pero hasta antes, primero se la reconoce como santa y después le dan ese lugar, la iglesia le da ese lugar, la confirma como que ella era un apóstol más que trabajó al lado de Jesús. Y que ustedes miren la importancia que ha tenido la lucha, digo yo, feminista de esta mujer, que estaba como a un costado y desconfiando todos los apóstoles de ella, ¿no? Bueno, ahí en esa iglesia, que es San Maximino de la Provence, se veneran la mayor cantidad de los restos, porque lamentablemente el cuerpo de ella quedó dividido en varias partes. El pie está en San Bautista de los Florentinos, en Roma, el pie izquierdo. En un principio, antes de levantar todos los restos de la tumba que tenía en la Provence, la iglesia de Roma se había llevado la mandíbula, el hueso de la mandíbula, y fue venerado 300 años en Roma. Hasta que un día los templarios decidieron levantar los restos de María Magdalena, y entonces el Papa en ese momento decide devolver eso que le faltaba. Hay una mano, la mano izquierda, no sé si ustedes lo recordarán, pero lo vimos cuando vimos los monasterios ortodoxos de Grecia, del Monte Athos. Vimos que en uno que se llama Simonas Petras están los restos de la mano izquierda. Es una mano muy milagrosa. ¿Se acuerdan que fue muy interesante hablar de los ortodoxos del Monte Athos, los milagros, los íconos, y también tenían el resto de la mano? Hoy vamos a ver una iglesia muy importante en toda esta historia de María Magdalena, que es la Basílica de Santa María Magdalena de Vézelay, en Francia, a 200 kilómetros al sur de París, más o menos. Ahí hay un pedazo de la pierna, que tiene un sarcófago especial, todo de cristal, muy interesante como está mostrado. Y dijimos la mano en Grecia, dijimos el pie en Italia, y la calavera, esa parte tan importante del esqueleto humano, está en esta iglesia de San Maximino de la Provence también, con la diferencia de que ellos tienen, por un lado, todos los restos, y la calavera tiene una estructura de oro especial. Y una vez al año la sacan por el pueblo, a pasear la calavera con esa estructura, que es una especie de monumento de oro, donde van los restos de María Magdalena. Yo, cuando recordaba estas cosas, pensaba en lo que vimos las clases de los huesos, la iglesia con las decoraciones de los restos de los muertos, y que a muchos nos parecía una cosa terrible, y qué sé yo. Pero miren, acá yo he visto personalmente en la Basílica de San Antonio de Padua, o Padova, en el norte italiano, la lengua de él, en un recipiente de vidrio. Es decir, un elemento venerado, donde le piden milagros, la lengua. Aparentemente, no sé si está seca, la verdad que no sé, uno ve un pedazo de lengua color morado dentro de un recipiente de vidrio, ¿no? O sea que esta cosa de la veneración de los huesos y la fuerza, la energía que tienen los huesos de estos santos, no ocurrió solamente cuando decoraron las iglesias, sino que es de siempre. Tener reliquias en un altar de cualquier iglesia es una joya, un lujo,
lo que todo cura párroco desearía tener, ¿no es cierto? Incluso se inventan, no siempre son ciertas. Bueno, la cuestión es que acá la tiene la María Magdalena separada un poco en distintas partes. En esta teoría de que María Magdalena llega con estos apóstoles a Francia, algunos se han animado un poco más, incluso lo vemos en el Código Da Vinci, ¿no? Se animan un poco más a decir que en realidad ella llega a Francia, a este pueblito de Santas Marías de la Mar, embarazada, y finalmente nace una hija, producto de su vínculo con Jesús, que pasa a llamarse Sara. Obviamente todo esto es una especulación de las tradiciones, de las leyendas, los mitos o los deseos que le hubiese gustado a los franceses que en su tierra hubiese descendientes de la dinastía de Jesús y María Magdalena. Muy interesante eso, como está contado. Yo me quedo en todo esto con que digamos que ella lucha por ese lugar, tiene un vínculo con Jesús de admiración y de amor, y que representa de alguna manera esa persona que está en el nivel más bajo, con la vibración más baja, condenada por toda la sociedad, y de pronto va como caminando, va evolucionando y llega a un puesto que es envidiado por los compañeros de Jesús, por todos los apóstoles que lo rodeaban, envidiaban el vínculo, porque ella era la que más cerca de él estaba. Por el amor puede ser, pero también porque era la más inteligente, en general los apóstoles eran gente muy sencilla, eran pescadores, gente muy sencilla hasta en su capacidad de pensamiento, gente con una capacidad de amar y de enseñar y de aprender, que es lo que hace Jesús, les transmite a ellos. Pero este símbolo de la mujer o de la persona que evoluciona desde ese nivel a llegar a ese vínculo con Jesús, me parece muy, muy destacado. Y otro aspecto de la vida de María Magdalena tiene que ver con que si esto fue así, dentro de esa leyenda, fantasía, que muchas veces da lugar a novelas, a películas, a libros, viene la historia del Santo Grial, ese recipiente donde se brinda la última cena o donde se recogen algunas gotas de la sangre de Jesús crucificado, estaría simbolizado en María Magdalena embarazada de Jesús. Por ahí viene esta vinculación en estas leyendas entre Jesús, María Magdalena y una posible descendencia. Ese santo grial sería ella. Pero bueno, después de un rato vamos a hablar del santo grial, que es lo que yo pienso. Todo esto contribuye a que tengamos una idea diferente de esta santa. Muchas veces representada, ahora la vamos a ver cómo, a ver si no me olvido de algo, de comentarles algo, pero no creo. Los restos de María Magdalena. Muy bien. Vamos a ver algunas representaciones de María Magdalena, que pertenecen a todos los tiempos, algunos incluso actualmente se pueden hacer, pero de acuerdo a la información que tenga el artista, va a aparecer María Magdalena de alguna forma. Vamos a ver. Bueno, miren esto. Acá aparece ella en una pintura y tiene en la mano lo que para mí es el recipiente con los santos óleos.
En este caso, ella es la que va a la tumba a cumplir con el ritual judío al cuerpo de Jesús para que no eh, se deteriore, sea corrupto el cuerpo, sino que el cuerpo se mantenga intacto con estos ungüentos, estos óleos y las vendas que les ponían, ¿no es cierto? Acá se la representa ahí, es inconfundible la imagen de María Magdalena en ese sentido. Vamos a ver otra, y qué han hecho los grandes pintores con María Magdalena. Mírenlo acá al Greco. Ella con una cabellera exuberante, ¿sí? ¿Y acá qué tiene? Miren, acá aparece una calavera, ¿sí? Por el Gólgota, un cráneo, y una ampolla de vidrio con los óleos para el cuerpo de Jesús. Es importante todos estos elementos para poder identificar tantísimas representaciones de estas figuras importantes y con tantos símbolos, ¿no? Vamos a ver otra. Esta también es del Greco. Y acá aparece ella más rubia, aparece la calavera, y no aparecen ni los ungüentos, ni la santa ampolla con la arena y la sal. Miren esta. Acá, esto aparece como María Magdalena y el Santo Grial. Podría ser. También podría, no está claro si fuese un receptáculo con óleos o ungüentos para el cuerpo. Suena más a que es el Santo Grial, ¿sí? Ella con la cabellera rojiza, exuberante y llena de rulos. Miren qué particular la idea de esta mujer fuera de la sociedad, ¿no es cierto?, condenada por prostitución, o esclava, o violada, o maltratada. Acá está ella y su hermana. Esta es una pintura del Caravaggio, donde se está viendo, mostrando en un espejo tal cual como ella es. Lo vimos cuando vimos a Caravaggio en el Santo Entierro, lo vimos, acá la vemos a ella. María Magdalena es ella, su cabellera rojiza, con todo el dolor de la muerte de su amado. Esta también pertenece al Caravaggio, y miren cómo será de fuerte la historia esta que le cuento, la leyenda esta del embarazo, que el Caravaggio la pinta a María Magdalena en éxtasis, exhibiendo parte de su cuerpo y sus pechos, y embarazada. Esto es mi querido Rembrandt, donde Jesús va a la tumba y ella no está, y están los ángeles acá, ¿no? Y aparece él acá, detrás, y es donde la toca y aparece ese lugar de la piel como reliquia, ¿no? Aparecen acá, miren, las vasijas con los ungüentos, hay una especie de trapo aquí, que es con lo cual va a untar el cuerpo de Jesús. Este es Rubens. Ahí aparece ella exuberante, con su cuerpo, mostrando todo su cuerpo. Miren la cabellera, color cobrizo acá, hasta donde llega, y por supuesto aparece la ampolla con los bálsamos. Aquí hay otra María Magdalena, esta no sé de quién es, pero aparece ella con un recipiente que me suena más a bálsamos. Cabellos enrulados y rojizos. Miren esta.
ella con los rulos, con el cabello rojizo, y tiene una especie de pincel o de hisopo como para utilizar un ungüento sobre el cuerpo de Jesús. Miren qué interesante esta representación. Acá hay otra, este es Tiziano. Nuevamente los detalles de la cabellera. Acá no hay otro elemento más que la cabellera. Este es Van Dyck, en flamenco. También la palabra, la calavera, el dorado, el rojizo. Miren acá, esta es de Masaccio. En esta pintura a mí me parece muy interesante destacar esto. El Jesús crucificado, ¿sí? María Magdalena, en actitud orante. San Juan Bautista. Y acá abajo, en el plano más bajo, que no es casual que lo haya pintado así, sino por esta condición de paria social que tiene María Magdalena, la representan ahí abajo. Apenas se ve medio cuerpo. Está de rodillas y está en una actitud de adoración y de lamento. Hay que destacar también que ella tiene un traje, una túnica roja, la pasión, el afecto, la fuerza, que es totalmente distinto a los otros, ¿no? Muy interesante. Este es Piero di Cosimo, María Magdalena. Aparece ella, la cabellera, los rulos, el color, el libro con la palabra, y aparece el recipiente de los bálsamos. Y acá, esta es la escena donde ella también está vestida con un color muy, muy intenso, muy fuerte, su larga cabellera. Jesús que aparece y que le dice, no, no me toques, ¿sí? Cuando está en la tumba, porque no me retengas, porque tal vez si ella lo tocaba, él no podía ascender al cielo. Miren qué significativo, que uno lo cuenta como una historia así sencillita, le dice que no lo toque, pero ¿qué quiere decir? En realidad hay un tema con la traducción, no es solamente que no lo toque. Y acá terminamos la presentación de María Magdalena. Espero que les haya gustado y que compartan conmigo algunas apreciaciones sobre la vida de esta santa, ¿no? Y la admiración que me genera el hecho que haya superado ese nivel donde estaba y haya alcanzado su objetivo que descubre, ¿no es cierto? No lo tenía porque no lo conocía a Jesús y va trabajando para lograrlo. Bueno, nos vamos ahora a un lugar muy interesante. Y acá yo les tengo que recomendar a los interesados en conocer secretos e historias sobre catedrales, un libro que me había prestado hace muchos años una amiga que ya no está entre nosotros, pero que para mí es muy importante. Ella me prestó en su momento un libro que se llama Las Puertas Templarias, de un autor español que se llama Javier Sierra, que es un estudioso de estos temas esotéricos, místicos, que abundan, de tantos mitos y leyendas que abundan en la religión. Yo se los muestro. Las Puertas Templarias, Javier Sierra. ¿Qué es lo que plantea este libro? Y esto para hablar de la Basílica de Béziers. Él cuenta en esta novela que haciendo un estudio con satélites y qué sé yo, llegan a darse cuenta, estos estudiosos franceses, que si proyectamos el dibujo de la constelación de Virgo
sobre Francia, entre las estrellas principales aparecen las catedrales más importantes de Francia. Y una de ellas, una de estas estrellas en la constelación de Virgo proyectada sobre Francia, es la Basílica de Santa María Magdalena de Bessel. Es muy interesante el libro, es un gran misterio, es una novela muy atrayente, muy fácil de leer, vale la pena para los que les interesa este tipo de cosas. Entonces, este templo dedicado a María Magdalena tiene un correlato en el universo como ser una estrella integrante de esta constelación de Virgo, que tiene otras estrellas en los lugares donde están las catedrales de Reims, Amiens, bueno, no me acuerdo qué otras, tendría que repasar un poco el tema, pero digamos, en ello, una de ellas es esta basílica. Esta basílica tiene para mí una importancia que representa dos cosas. Primero, es el inicio del camino francés a Santiago de Compostela. Nosotros conocemos dentro de Francia marcado el camino francés, sí, pero cuando se mete el camino, haciendo el camino inverso, de Santiago hacia Francia, se mete en Francia, el camino más importante, porque tiene varios, nace en Santa María Magdalena de Bessel. Entonces, ese lugar que se comienza a construir en el siglo XI, en el 1037, comienza a construir esta iglesia, tiene como origen esto, ¿no? La despedida y tal vez la bienvenida de los peregrinos a Santiago. Era un lugar muy importante, porque ahí se iniciaba la peregrinación con mucha fuerza, con mucha fe. Cuando llega el siglo XI, perdón, este lugar se utiliza también para iniciar cruzadas. ¿Qué eran las cruzadas? Las cruzadas eran una peregrinación hecha por monjes militares a Tierra Santa para rescatar el Santo Sepulcro de las manos musulmanas. Eso que aparentemente era una cuestión de servicio a la iglesia, de gran amor a Cristo y de qué sé yo, con las varias cruzadas que se sucedieron, fue cambiando el tema, ¿no es cierto? Los monjes empezaron a recibir muchas donaciones, se hicieron muy ricos, se hicieron incluso hasta prestamistas de los reyes de Europa, y empezaron a tener mucha fuerza, por ahí más poder económico que la del Papa. Entonces también se empezaron a generar enemigos. Bueno, ya vamos a ir un poquito más a eso. Pero acá es donde partían estas cruzadas. Cuando llegaban a Jerusalén, ellos tenían allí un castillo, ahí se generan la orden del Temple, por lo cual se llaman templarios, eran 9 caballeros, que vivieron durante varios años sin salir y que traer a nadie en este castillo. Obviamente, se supone, las leyendas, los mitos dicen que ellos ahí se dedicaron a hacer excavaciones, a buscar las reliquias más importantes de la humanidad. Una de esas reliquias, por supuesto, era el Santo Grial. De ahí en más, como en el caso de María Magdalena, mire ustedes qué casualidad, en esto de dónde está el Santo Grial se han generado varias posibilidades, varias historias, donde nadie lo encontró, ni nadie lo va a encontrar. En el fondo, yo creo que es un gran misterio, yo no creo que exista en la realidad eso, que se haya podido salvar. Es decir, José de Arimatea lo tenía en Jerusalén, cuando llega esta gente seguramente se apoderan y después no se sabe, porque todos estos cruzados llegaron a tener infinidad de luchas de poder, hasta que al final
un rey de Francia dice, basta con esto, que tienen mucha plata, tienen mucho poder, los encarcela, los mata y empieza a deshacerse en un desbande total toda esta historia de los cruzados y los templarios. Este fue Felipe, el que hizo toda esta masacre de toda esta gente, ¿no? Eran muy ricos y esta iglesia tiene esta magia, este misterio de los templarios y de María Magdalena. Es una iglesia románica, pero que le agregan una parte gótica, con lo cual el románico es oscuro y el gótico está en el altar mayor, con toda la luz del gótico, con lo cual hace realmente provoca una emoción muy grande esta condición de uno ir caminando por la parte oscura hacia la parte de más luz. Uno entra en penumbras y se acerca al altar que está en el medio de la parte gótica, con toda la luminosidad, como si hiciera un camino hacia la luz. Realmente el edificio está simbolizando lo que a uno le pasa en estos recorridos mágicos, que digo que es caminar desde la puerta en adelante. Es una iglesia muy considerada, tiene mucha peregrinación, viven de las peregrinaciones, Santa María Magdalena tiene muchísima devoción y la gente empieza a ir para ver sus restos, mucho más que a San Maximino, que está en el sur y que tiene la mayor parte del cuerpo. Acá hay una parte de la piel, nada más. No importa. Es decir, la energía está ahí, la fuerza está ahí y la gente la va a buscar. Tuvo una historia muy accidentada la iglesia, se incendió, se cayó el techo incendiado sobre una multitud de gente, murieron 1.200 personas carbonizadas. Bueno, un desastre. Pero la iglesia está en pie, es un pueblito encantador francés, muy poco visitado por los extranjeros, salvo los estudiosos de la arquitectura religiosa, y los creyentes con los milagros de Santa María Magdalena. Fundamentalmente milagros de fertilidad. Hay toda una devoción hacia ella por las embarazadas o por las que no están embarazadas y quieren estarlo. Es decir, como es un lugar mágico y de muchísima energía para eso. Obviamente la iglesia está en una colina, es un pueblito encantador, muy chiquitito, y la iglesia está allá arriba, en el lugar más alto, y uno debe como subir, ¿no es cierto?, hacia el lugar elegido. Vamos a buscar algunas fotos y vamos a ir comentando sobre la marcha. ¿Sí? A ver, acá estamos. Esta es la Basílica de Santa María Magdalena de Beslé. ¿Sí? Tiene una fachada con un tímpano muy interesante que ahora lo vamos a ver, tiene dos entradas. Yo quiero destacar una cosa que a mí me parece muy interesante, que también tiene la Basílica de Santiago de Compostela, que es una puerta principal dividida, ¿no es cierto? Esto tiene una explicación práctica, ¿no es cierto? Que es que cuando hay grandes peregrinaciones, una multitud puede entrar por una puerta y salir por la otra, sin incomodarse. Eso es cierto de lo práctico, pero desde lo simbólico hay un tema mucho más importante que yo quiero destacarles en estos edificios religiosos. No solamente es importante el camino que uno hace de la puerta a ese lugar de luz, que ahora lo vamos a ver, como uno que va caminando hacia la luz, sino que también es muy importante que después de llegar a ese lugar de luz, salga por la otra puerta, no se quede en la luz. Uno tiene que salir a compartir eso que recibe. Digamos, este mensaje en las dos puertas me parece un mensaje muy interesante en esta basílica, ¿no? Lo que vamos a buscar a esa iglesia, salimos por la otra puerta, no incomodamos a los que vienen detrás de nosotros, salimos por la otra puerta y compartimos. Es como el sueño de Jacob, ¿se acuerdan de la escala que
que él se acuesta sobre una piedra y ve que suben los ángeles, suben y bajan, y qué sé yo. Bueno, el misterio de eso es que ninguno se queda arriba. Suben a buscar esa luz, esa sabiduría, esa bendición, y bajan a trabajar con eso. No es de adorno, no es para que lo guardemos con 5 llaves, sino como para que a lo que cada uno de nosotros nos toque en la vida hacer, poder compartir esa luz que en este caso esta iglesia propone. Ojalá se entienda lo que digo. Seguimos. Esta es la basílica, todo este primer elemento románico, y después aparece acá el principio del gótico y remata en esta parte de atrás, que es absolutamente gótico. Este es el tímpano de la entrada, me parece muy importante destacarlo por los símbolos y para aprender a leer esto que vemos en muchísimas iglesias, que es el tímpano. Acá lo vemos a un Jesús en majestad. Miren que detrás hay una mandorla, ¿sí? Él está dentro de la mandorla. La mandorla es esa superficie que representa la intersección de dos círculos, un círculo hacia acá y el otro círculo hacia allá, como si fuese el cielo y la tierra. Y en el interior, en ese cruce, en ese lugar sagrado, Cristo, como un ser de esos mundos. Alrededor de él tenemos los evangelistas, ¿sí? El toro de San Pablo, el ángel de Mateo, el águila de Juan, no, el águila acá, no, este es el león de San Marcos y este es el águila de Juan, ¿sí? Él acá, ustedes miren la fuerza que tiene esto en la época que se construye, cómo es utilizado esto como mensaje de la iglesia, ¿no? Qué fuerte que es esto, porque él acá está dividiendo el mundo en dos. De este lado, en el día del juicio final, están los que son salvados. Aparece el ángel de la trompeta, el ángel de la anunciación, el sonido de la trompeta, así como anuncia el éxito, también anuncia la llegada de este día. Y de este lado están los condenados que entran en la boca de un animal mítico, ¿no es cierto? Y acá, ¿quién está? Esto es muy interesante. Este es el San Miguel, el arcángel Miguel, con sus alas y su balanza. ¿Sí? ¿Qué hace? Está pesando las almas. Esa es una de las tareas del arcángel Miguel. Pesar las almas y determinar quién va para acá, quién va para el otro lado. Quién se salva y quién no se salva. Otro ángel trompetero, en una composición hermosísima. Esto ya el principio. Acá el mensaje es, mira, portate bien, porque si no haces las cosas bien, mira, te come este bicho siniestro. Esto, a ver si vemos el otro mejor, una vez que entramos, dentro hay una especie de salón transversal, que es el nártex, porque como vimos recién, la iglesia afuera no tiene espacio intermedio. Viene la nada, el vacío, y enseguida está la puerta, y entramos a este espacio donde a su vez se vuelven a repetir un tema central, un tímpano central, y hay dos tímpanos a los costados, de puertas secundarias. Este es el tímpano con las dos puertas abajo que nos permite entrar en la iglesia directamente. Y acá esto está dedicado a Pentecostés. Acá aparece un Cristo
digamos, con la fuerza del Espíritu Santo que produce como un viento. Todas las vestiduras están mecidas por el viento, ¿no? Y acá están, como es Pentecostés, están representados todos los apóstoles. Y los que tienen el libro son los que han escrito, los evangelistas, ¿sí? Y él tiene, acá esta mano le falta, pero de sus manos saliendo una especie de rayo para acá, y acá también le falta un pedazo, pero acá aparecen los restos de los rayos, como dándole la energía, la fuerza a estos apóstoles para la tarea que tienen. Acá lo vemos en total. Acá aparece una división con los distintos pueblos. Acá hay pueblos de Oriente, de Medio Oriente, pueblos de Occidente. Acá tiene esto, este semicírculo que hay acá, están alternados. Los signos del zodíaco y las actividades productivas, es decir, en el signo de Aries se recolectaba la uva, por decir algo. Entonces aparece la uva del signo de Aries, y así todo. Y arriba, como un elemento muy interesante, tiene 3 animales que se muerden por la cola, ¿no? Es como la eternidad, el mismo animal que se está comiendo por la cola, es decir, una especie de continuidad. A veces se los representan las serpientes, y en este caso 3. ¿Por qué 3? Porque 3 es la máxima certeza. Lo que se dice 3 veces es la máxima verdad. Acá vemos en este tímpano de Pentecostés, está el parteluz, este elemento se llama parteluz, con una imagen muy deteriorada de San Juan Bautista. Pero acá vemos un poco lo que yo les contaba. Uno entra con una luminosidad intermedia y tiene el altar ubicado en la zona de máxima luminosidad, que es el gótico puro. Obviamente en otra época, esto es producto de los varios siglos que separan las distintas partes de la iglesia, ¿no? Pero al efecto místico, estos símbolos a mí me parecen fundamentales para visitar esta iglesia y hacer un camino hacia la luz. Acá está esto que decíamos, la escultura de San Juan Bautista un poco deteriorada. Esta es la entrada lateral. De un lado está toda la vida de la Virgen y del otro lado referido a Jesús. Esta es la imagen de toda la iglesia, la particularidad de las piedras de 2 colores en estos arcos, y este camino con una luminosidad media, pero la gran luminosidad está acá atrás. Digamos, es lo que uno va a buscar. Acá lo vemos también ejemplificado, muy interesante eso. No hay reclinatorio, hay sillas de sentarse. Este es el altar. Tiene 2 altares, un altar histórico que lo vamos a ver ahora y un altar de última generación, postconciliar, muy moderno, muy modernoso, prismático, lo ven acá. ¿Sí? Y tiene un ambón muy sencillo que permite tener abierto el libro. En algunas iglesias se utiliza esto, ¿no? Donde acá se lee. Pero si uno está de visita, por lo general en este lugar hay una Biblia abierta o donde se marca la lectura del día e invitándolo a leer. Y acá hay una imagen. Este es el altar principal que está detrás de ese que vimos, que es el altar postconciliar, ¿no? El altar nuevo. Acá el sacerdote se ubica de espalda a la gente, al público, y esto que vemos acá es una menorá maravillosa, ¿no? Es el candelabro de 7 brazos de los judíos, lindísimo, está hecho. Y esto es
porque seguramente en algún momento hay sacerdotes que han querido celebrar acá. Y obviamente acá no tienen altar, no tienen el bema para moverse. Entonces le pusieron una plataforma para elevarlo, el sacerdote, que se pueda ver. Esta es la parte gótica, ¿cierto? Sagrado Corazón. Esto es la sala capitular. Esto es el nártex, digamos, acá tenemos la entrada de la iglesia propiamente dicha, y a la espalda del fotógrafo está la entrada desde el espacio abierto, ¿no? Después, bueno, tiene infinidad de relieves muy importantes como para analizarlos uno por uno, caballeros, todo muy, muy místico, David y el León, el milagro de San Benito. Bueno, y esto es la cripta. La cripta, vemos un piso de tierra, de piedra, perdón, las bóvedas, y acá, detrás de esta puerta enrejada, vemos ahí atrás lo que es el relicario, las reliquias de Santa María Magdalena. Esto es una capilla, también en la cripta, y esta es el relicario, ¿no? Que es una especie de tubo de vidrio, metal. Este es el resto de la pierna de ella, que tienen ahí adentro. Acá, estos son reyes, ángeles y la dinastía de la iglesia, que llevan este relicario. Un cielo de estrellas, y una cosa muy interesante que muchas veces en las iglesias se representa, estos cortinados que aparecen acá dibujados, pero si uno va a la abadía de San Benito en Palermo y va a la pequeña capilla, no a la gran iglesia, sino a la capilla que hay a la izquierda de la entrada, tiene todo el altar decorado de esta manera y con una tela muy, muy trabajada, no una tela real, sino es una pintura. Nos recuerda qué cosa: el Santo Santorum del templo que armaban los judíos en el desierto, donde las divisiones estaban hechas con las cortinas. Esta es la iglesia en la Provence, San Maxim, y el Santo Bálsamo, así se llama, donde estaban originariamente los restos completos de ella. Hoy tienen una parte y tienen la cabeza, creo que les conté antes, separada, ¿no? Esta es María Magdalena, y acá está el elemento donde tienen la cabeza. Es un elemento dorado, por supuesto los cabellos y todo esto ahora lo vamos a ver más grande. Acá vemos a María Magdalena con su cabellera, y acá ese recipiente del que hablábamos, donde está la sangre y la tierra de Jesús crucificado. Esto es entre la reja que tiene adelante, como uno puede ver la calavera en ese gran, no sé cómo llamarlo, relicario. Acá lo vemos. Miren qué cosa interesante. Todo dorado, venerando la cabeza por un lado y los restos del cuerpo por otro. Y este es el elemento que sacan en procesión, acá sostenido por los ángeles. Es un objeto muy llamativo, habría que verlo. Este es el pie que yo le decía que está en Roma.
Bueno, y esta es una imagen de la iglesia, las sierras, nada más, un pueblito encantado. Bueno, un poquito de agua. El nombre del pueblo, Luis, por favor. Se llama Beslé, que se escribe Beselay. B corta, Z, Y, Beselay. Es un lugar de difícil acceso, salvo que uno esté en auto desde París. Son 200 kilómetros. Es un pueblito muy pequeño donde lo más importante que tiene es la iglesia en una colina. Y es todo un pueblo de peregrinación. ¿Me podrías decir nuevamente el nombre del libro ese de los templarios? Las puertas templarias. Gracias. Javier Sierra se llama. Es un escritor que tiene muchos libros de historias y leyendas, de misterios novelados. Es muy interesante cómo escribe. Y además es un investigador y es un hombre que sabe, es decir, para mí sabe. Hay algo que a mí recién decía que me llamaba la atención sobre esta devoción por los huesos o ciertas partes del cuerpo. Pero miren qué particular, porque no solamente hay unas devociones por ahí poco conocidas. Yo les nombro alguna, no vamos a profundizar, pero es como para interesarse un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, entre algunas cosas raras que se veneran están los pañales del niño Jesús, el heno del portal de Belén, las maderas de la cuna del Señor, el santo prepucio. No sé, yo me asombro de todo esto, ¿no? El bendito cordón umbilical de Jesús, las gotas de leche de Santa María la Virgen, en varios lugares parece que hay. Todo es posible. Mitos y leyendas. Bueno, nos vamos a la última parte, que más o menos estuvimos un poco acercándonos con la idea de María Magdalena como símbolo del Santo Grial. ¿Sí? El Santo Grial, en última instancia, es ese recipiente, ese copón, donde Jesús bebe su vino en la última cena y también donde se recogen esas gotas de sangre de la hendidura que tiene José del Longino, que le clava la lanza, y esas gotas son recogidas en este vaso, en este recipiente particular que tiene toda la energía del mundo. Este elemento se supone que lo encontraron estos templarios en Jerusalén, se supone que se lo llevaron y se supone que nadie lo sabe dónde está. ¿No es cierto? Ya lo dijimos antes. Esto ha generado una serie de símbolos y de caminos y de recorridos y de peregrinaciones y de búsqueda. Les cuento, por ejemplo, toda la leyenda, la historia del rey Arturo y su esposa Ginebra en la búsqueda de esto. Es como que había una necesidad de la gran aventura, de hacer un camino de aventuras para encontrar algo que le diera la posibilidad de sobrelevarse, de espiritualmente seguir creciendo. No era en sí el valor del objeto, sino lo que eso simbolizaba y que es tan difícil poner en palabras, ¿no? La leyenda del Santo Grial tiene, digamos, no es solamente una aventura, sino es una hazaña, pues su búsqueda es como una especie de peregrinación peligrosa y compleja.
para caballeros perfectos y puros, encarnan todas las virtudes cristianas. Son los únicos que triunfan al conseguir la corona de la vida, la gracia eucarística y la comunión en éxtasis con Dios. Una cosa muy mística, muy amplia, que pareciera que este santo grial le daba a los que tenían. El primero que lo tiene es José de Arimatea. Les conté ya quién era. A él se lo da Pilatos, porque Pilatos, que era el gobernador, también le da el cuerpo a él. No solamente él se lo lleva a su tumba, sino que Pilato le da el cuerpo y le da el grial, la copa que Jesús había utilizado en la última cena. Hay una historia a partir de José de Arimatea, con el Santo Grial, que dice que José de Arimatea la lleva a Inglaterra y ahí ellos lo esconden, lo protegen, y después viene toda la historia del rey Arturo y su esposa Ginebra, que es la que tratan de encontrar esto ahí. Nada de esto lo podemos probar, podemos encontrarlo en la literatura, pero es una leyenda vigente. ¿Quién no escuchó alguna vez hablar del rey Arturo, no vio alguna película, o no se interesó en eso, sabe que hay castillos? Hasta yo mismo, estando en Inglaterra, fui a lugares donde había pasado ciertas leyendas de este caballero caballeroso que era el rey Arturo, ¿no? También esta leyenda da origen a que músicos escriban sus óperas, como Wagner. Digamos, es una búsqueda universal de este objeto, ¿no es cierto? Incluso al final del Código da Vinci, en la capilla Rosslyn, también trata un poquito de esto, de llegar a ese lugar como el último reducto donde los templarios escondieron el Santo Grial. El Santo Grial estaba protegido por estos caballeros del Temple, los templarios. Era una orden generada en Jerusalén. Tenían el deber sagrado del silencio, se no hablaba, el rechazo de todo lo superfluo, la donación de todos sus bienes a la orden y procurarse la perfección. Un pacto de silencio, tenían ritos de iniciación, que después se le vuelve en contra. Yo les conté antes que cuando el rey Felipe de Francia los persigue, utiliza todo este tipo de elementos como para quitarles el poder y quitarles los bienes que tenían. Era Felipe el Hermoso, a principios del siglo XIV. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿no es cierto? Pensemos que ninguno fue encontrado. Muchas iglesias del mundo se atribuyen tener el Santo Grial. Vamos a ver dos o tres, tal vez los más famosos. Hay escritos y se veneran y se recuerdan, y en realidad nada es probable, aunque sus historiadores dicen sí, esto es probable aquí o allá, pero es muy, muy difícil poder comprobar. Vamos a ver algunas imágenes y a ver algunas historias, y después yo quiero terminar con una reflexión sobre esto y escucharlos, a ver ustedes qué les parece sobre esto, que en última instancia el Grial es un viaje, es el símbolo de un viaje y de una búsqueda, donde podemos dividir este viaje en tres partes, tres elementos. El primer elemento infaltable es el caballero que va a buscar. Tratemos de reflejarlo en nuestra propia vida, ¿no? Si no, todo esto no tiene gracia. Es una historia que yo creo que tiene una gran enseñanza, ¿no es cierto?
Entonces, en la historia del Grial hay un caballero que va a buscar algo. El segundo elemento es qué es lo que va a buscar. Eso es el Santo Grial. Un elemento de poder, con toda una historia, que todo el mundo quisiera tener, o verlo, o venerar. Y el tercer elemento, que es el más interesante, es el camino, o sea, la trayectoria. Uno esto lo puede llevar a su propia vida cotidiana, donde lo que va a buscar su objetivo, que lo reconoce como tal, y tiene un camino donde hay enemigos, hay contratiempos, hay dudas, ¿será o no será esto que encuentro? ¿Lo encontraré o no? Y si lo encuentro, lo reconozco, ¿es esto o no es? Quien hace el camino tiene la victoria garantizada, dice la historia, la leyenda. Nos vamos a ver algunos ejemplos y después la reflexión. Bueno, miren acá esta pintura donde están los apóstoles, los 12, uno solo no tiene la aureola de santidad, que es el de la traición, Judas, y él tiene acá un grial muy estilizado, pero es el que actualmente se venera en Valencia. En Valencia hay una réplica con esta forma. Es decir, es simbólico, porque Jesús en la última cena, difícilmente uno puede pensar que puede tener una copa así, como esta y como otras que vamos a ver. Esto es como lo tienen en Valencia. Este es una pátena en Ocebreiro, que es el cáliz y la pátena, en Ocebreiro, que es un pueblo del Camino de Santiago. Ahí también esto es venerado como el Santo Grial. Este es el de Valencia. Muy linda la forma que tiene. Esto es de piedra. Lo demás, oro y plata. Estos son los caballeros del rey Arturo, la mesa redonda, y este elemento que tienen en el medio es el Santo Grial, sostenido por ángeles como flotante, y ahí toda la energía y la fuerza que se reparte. Acá lo vemos a Benedicto en Valencia celebrando con el supuesto Santo Grial. Acá está otra vez. Acá están los diferentes que vimos recién. Este es el de Valencia, este es el de Ocebreiro, y este es el de Santo Domingo de la Calzada, si no recuerdo mal. Piedras, oro y piedra. Este es uno venerado, que más una pátena, venerado en Génova. También con que tiene sus poderes, su magia. Este es San Isidoro de León. Era ese lugar que lo tiene como reliquia. Creo que bueno, como intención, como símbolo del valor que tiene para muchos cristianos, está bien. No, difícilmente uno puede pensar que sea la realidad. Esto sí, esto es un copón hecho en cerámica. Esto puede ser posible de esta forma. Esto puede ser un copón, un vaso de la época, ¿no?
Bueno, este sigue siendo el de Valencia. Bueno, acá los templarios custodiando el Santo Grial. Y acá, como fin de nuestra historia, el Santo Grial. Bueno, yo lo que creo de esto, y me gusta el mensaje que tiene, es que si bien el Santo Grial no existe, cuando uno lo busca afuera. Yo soy muy admirador de la teoría, o muy respetuoso de la teoría de que como es afuera, es adentro. Si yo lo busco afuera, lo busco hacia adentro. Entonces yo diría, en esa búsqueda, uno va haciendo un camino hacia afuera, pero hacia adentro, va hacia su corazón o a encontrar su propio grial. ¿Qué es el grial? Una fuente de energía, la sangre creadora, la sangre de la vida. Yo siempre digo que tenemos una chispa divina, que tenemos que reconocerla, que tenemos que cuidarla. Generalmente todos los símbolos, cuando yo los reflejo a la vida humana, termino en esta idea, ¿no es cierto?, de que uno tiene esa chispa, ese copón capaz de crear, capaz de regenerarnos, capaz de soportar una pandemia y seguir vivos y seguir disfrutando de la vida y compartiendo, ¿no es cierto? Entonces, esta búsqueda del Santo Grial tan famosa para mí es la búsqueda de tu propio interior y de tu propio mensaje divino que tenés. Cuando vos encontrás el Santo Grial, lo encontraste dentro de vos, lo encontraste como un mandato, como un objetivo, como un camino que a vos se te plantea. Y vas a tener vos el caballero que tiene un honor, que tiene valor, que se entrena, que hace un camino enfrentándose con enemigos, a veces propios de uno, en ese camino por afuera y por adentro, hasta llegar a encontrar el grial, y entonces sí, hacer eso que tenés de creativo, ese es tu propio grial. Para mí es también encontrarse un poco con la eterna condición femenina que nos plantea Santa María Magdalena, ¿no es cierto? Todos tenemos un elemento femenino creador, formador en nuestro interior. A lo mejor es una parte olvidada. Digamos, la mujer es la que fabrica la vida, el hijo, el ser humano. Pero esta parte femenina, creadora en nuestro interior, la tenemos todos. Incluso aquellas mujeres que no han tenido hijos o no los van a tener o no quieren tenerlos. Ese hecho creativo es inherente a este personaje femenino. El Santo Grial, en última instancia, es esto. Y yo creo que en esta época de pandemia que hemos pasado, nos hemos encontrado buscando qué hacemos ahora. Buscando, haciendo un camino difícil hacia afuera. ¿Y ahora qué hacemos? No trabajamos acá, trabajamos allá, nos entretenemos con esto, esperamos con esto, no vemos aquel. Tenemos que luchar contra el vecino, contra la soledad, contra la gente que no vino, que no quiere, que no puede. Y al final uno, dentro de esa situación, genera algo. Encuentra su propio grial. Yo creo que ese es el mensaje más importante. Y María Magdalena, significando también, de acuerdo a estas tradiciones, a esta leyenda, ese cuerpo que le da vida a la continuidad de la dinastía de Jesús. En esas leyendas, en esos misterios que no sabemos si será. Pero simbólicamente me parece muy interesante tener en cuenta esto, ¿no? Esa capacidad creativa en la adversidad, que no es fácil, que hay un camino. Ellos hacían chiquicientos kilómetros desde Beslé hacia Jerusalén, con los caballos, a veces con los barcos.
luchando contra los musulmanes, contra los que los robaban, porque ellos llevaban muchas posesiones, muchos elementos importantes en ese traslado de tanta gente que iba con ellos, así se hacían de ricos. Y bueno, como es afuera, es adentro, y bueno, ojalá podamos ver esto, que nos sea útil, ¿no? Podemos verlo y no nos sirve de nada. Bueno, nada más. Mira, los amigos aplauden. Y sí, también. Bueno, ¿qué opinan? Algo que me quieran preguntar acá. El lugar... Yo opino, Luis, ¿Cómo? yo opino, Sí. opino, Sí. opino, que vos sos un poeta. Gracias, Teresita. Vos sos la primera admiradora, Teresita. No, yo es como lo siento, no quiere decir que para mí no sea difícil como para cualquier otro, pero bueno, yo siento esto y transmito esto. Estos símbolos nos llevan a estas reflexiones. María Magdalena con su lucha feminista, su evolución, su pasar del plano inferior hacia arriba, y el Santo Grial que tenemos que ir a buscarlo, ¿no es cierto? Busquemos y busquemos dentro nuestro, ¿cierto? Luis, ¿Quién? es impresionante, Cris. Cris. Es impresionante y es un privilegio. Yo te he escuchado millones de veces hablar de montones de cosas y es increíble, como le digo a Mauri, con sus creaciones, que no me entra en la cabeza cómo funciona su cabeza y crea esas cosas increíbles con 20.000 personajes al mismo tiempo y es toda una maravilla y no entiendo cómo una cabeza puede crear eso. Tu trabajo tan diferente me deja sin palabras cada vez, y mirá que estoy reacostumbrada, pero esto de que puedas hacer esta evaluación de los símbolos como exteriores de las iglesias y todo esto, bueno, ponele que tiene que ver con tu profesión, con tu ojo, con tus capacidades y tu entrenamiento además. Pero esta capacidad que tenés, que ya me maravilló en varias clases, pero recuerdo la de Navidad, de llevar todo esto, tu investigación histórica, las fotos maravillosas que encontraste en María Magdalena. No veo la hora de que subas esto a YouTube para verlo todo de vuelta, porque hoy tuve una historia que no te comenté, me tuvo medio distraída, pero no veo la hora de verlo de vuelta. Pero que puedas todo esto bajarlo a la realidad interior de cada uno de nosotros, que no sea una cosa como el Santo Grial allá afuera, sino que tiene que ver con lo interior de cada uno, es realmente maravilloso, porque no es solo una clase, es proponer un camino, es increíble, Luis. Muchas gracias. Nos das una herramienta muy valiosa. Es el perro. ¿Quién? ¿Cómo? Muy valiosa. Y sí. No, digo, nos brindás una herramienta muy importante con ese mensaje del grial interno y la búsqueda. Fantástico, muchas gracias. Bueno, me alegro de que les sirva. Y bueno, si Dios quiere, nos veremos en unos 15 días. Salvo que alguno quiere decir algo más, yo lo escucho con gusto, ¿eh? No. Agradecerte nuevamente. Serio. Como de costumbre. Muchas gracias, Luis. No, a maravilloso. vos, a vos, Seri. Gracias. Vamos a tratar de ver alguna cosa de símbolos. Hay un símbolo que a mí me parece muy interesante hablar, que es el cayado, que es el óculo del obispo. Uno lo ve entrar al obispo y lleva ese elemento como si fuese un bastón gigante que tiene un montón de símbolos. Bueno, vamos a trabajar un poquito con eso y alguna otra cosa más que siempre se agrega. Yo les agradezco personalmente el interés de ustedes, el interés después de los que me escuchan por YouTube, y que para mí es un gran aliciente porque me hace bien hacerlo. Así que yo les agradezco. Gracias por estar, un abrazo grande. Muchas gracias. Mucha suerte con el grial de cada uno, que encuentren un grial maravilloso, de oro, de cristales y de perlas y de lo que sea. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias.
Chao. Gracias. Gracias. Justo, Gerardo. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias. Estamos en contacto. Ok.